Hola, buen día a todos. En este video vamos a ver una serie de ecuaciones que nos dan información de cómo se propaga la onda electromagnética en un medio con pérdidas, en un medio en donde ya estás diferente, tanto epsilon r ya tiene un valor diferente de 1, mu r tiene valores de conductividad. Hasta ahorita lo que vimos cuando vimos una plana fue la onda propagándose en un medio que era el espacio libre, nada más en el vacío. Ahora ya podemos ver, vamos a verlo en un medio más general, en un medio con pérdidas, y vamos a ver también una generalización cuando se trata de propagarse en un medio totalmente conductor. Bueno, vamos a ver las fórmulas, luego veremos unos ejercicios. Bueno, en el siguiente veremos los ejercicios. Propagación en medios con pérdidas. Bien, hasta ahorita, como les había dicho, se ha considerado la propagación de las ondas electromagnéticas en un medio simple, sin pérdidas y libre de fuentes, es decir, no tengo densidad de carga volumétrica, esta es igual a 0, y la densidad de corriente es igual a 0. En un medio sin pérdidas, la conductividad es 0. En un medio con pérdidas, la conductividad no es 0, sigma es diferente de 0. Ahora bien, la densidad de corriente de conducción en un medio con pérdidas es esta. La densidad de corriente, ya la hemos visto, es igual a la densidad de corriente, la conductividad del material y la intensidad de campo eléctrico. También ya vimos que la densidad de corriente de desplazamiento viene dada por esta expresión. La derivada de la densidad de flujo eléctrico con respecto al tiempo, o, que puede verse de esta manera, la permitividad por la derivada de la intensidad de campo magnético entre el tiempo. Bueno, a partir de estas relaciones, compañeros, la expresión de la densidad de corriente total podemos ver de esta manera: una simple densidad de corriente en un medio como la densidad de corriente de conducción más la de desplazamiento. Bueno, y ahora sustituyendo 1 y 2, estas dos expresiones, estas dos en esta expresión, pues me queda que la densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo, la intensidad de campo eléctrico, es decir, la corriente de conducción, más la permitividad, la derivada de la intensidad de campo eléctrico entre el tiempo, es decir, la corriente de desplazamiento. Entonces, en el dominio del tiempo, en su dominio de la frecuencia en forma fasorial, podemos verla de esta manera: sigma, campo eléctrico, j omega, epsilon, campo eléctrico. Bueno, la ley de Ampère podemos generalizarla y ya verla de esta manera: el rotacional de la intensidad de campo magnético es igual a la densidad de corriente. Y ahora esta densidad de corriente ya viene dada de esta manera, ya viene implícita aquí tanto la de conducción como la de desplazamiento, y que podemos ver de esta manera ya de manera puntual, rotacional, en el dominio puntual y en el dominio de la frecuencia, como sigma por la intensidad de campo eléctrico más j omega epsilon sigma por la intensidad de campo eléctrico. Ok, nada más estoy sustituyendo este j que había obtenido aquí. Bueno, podemos reacomodar esto, sacar estos términos, reacomodarlos para que me quede j omega epsilon sigma j omega intensidad de campo eléctrico, factorizar el campo eléctrico y sacar j omega. O también pues acá pasamos este j que tengo aquí abajo, lo paso arriba y me queda menos j sigma, pero la expresión se mantiene más o menos igual. Bueno, ¿por qué es tan importante verlo de esta manera? Ahorita vamos a ver. Bien. Entonces, el rotacional de la intensidad de campo magnético es igual a j omega epsilon c por la intensidad de campo magnético. ¿Qué es esta epsilon c? Bueno, la expresión de la permitividad compleja de este medio. Es decir, este valor, epsilon c, es una permitividad que vamos a llamar permitividad compleja. Es la permitividad, pero tiene una parte real y una parte imaginaria. Un real y un imaginario, por eso lo vemos de esta manera. Es esto que tenemos aquí. Esta simplemente la sustituimos por epsilon compleja. Y es esta que tenemos aquí y que podemos verla de aquí de esta manera. Bueno, en un medio con pérdidas, la relación de la densidad de corriente de conducción a la densidad de corriente de desplazamiento es conocida como la tangente de pérdidas. La relación de estas dos, de corriente de conducción entre la desplazamiento, me va a dar lo que se conoce como la tangente de pérdidas. Viéndolo en forma vectorial, de fasores, tengo aquí mi corriente de conducción, mi corriente de desplazamiento, juntas, sumo vectorialmente, a fin de cuentas ambas son vectores, la resultante puede darme algo parecido. Y el ángulo que se forma entre
Si le saco la tangente a este ángulo, es la que conozco como la tangente de pérdidas. El ángulo de la tangente de este valor que tengo aquí. Bueno, la tangente de pérdidas es la tangente de la fase de la constante dieléctrica compleja del medio. Nuevamente, la tangente de pérdidas puede ser expresada como, les repito, la relación de la magnitud de la intensidad de la densidad de corriente de conducción entre la magnitud de la densidad de corriente de desplazamiento. Ahora bien, sustituyendo los valores de que esta la corriente de conducción es igual a sigma por la intensidad de campo eléctrico y la corriente de desplazamiento es J omega E sigma, saco su valor absoluto y me va a quedar esto, que la tangente de desplazamiento es igual a sigma entre omega E. Y este es un valor muy importante. Para un buen conductor, el valor de la tangente de pérdidas es muy grande para un buen conductor. Y esto me lleva a que sigma sea mucho mayor a omega E. O que sigma entre omega E sea mucho mayor a la unidad para un buen conductor. Ahora bien, miren, ¿qué pasa para un buen dieléctrico? Bueno, en el caso de un buen dieléctrico, el valor de la tangente de pérdidas es muy pequeño. Por lo tanto, sigma es muchísimo menor a omega E, o la relación sigma entre omega E es muchísimo menor a 1. El valor de la tangente de pérdidas para un dieléctrico sin pérdidas y para un buen dieléctrico están en el rango más o menos de entre 10 a la menos 10 a la menos 4. O sea, un excelente, el ideal es 0. Pero pues sabemos que esos valores no existen. Entonces el buen valor más o menos anda dentro de estos rangos. Las ecuaciones de onda para un medio con pérdidas las sacamos, si recuerdan bien, para un medio sin pérdidas. Vamos a sacarla para un medio con pérdidas. Considerando ahora que sigma omega E es mucho menor que 1, pueden ser obtenidas de la siguiente manera. Nuevamente, el rotacional de la intensidad de campo magnético es igual a la corriente de conducción, la corriente de desplazamiento. Okay. Tomo el rotacional de ambos lados. A este lado le saco un rotacional, a un rotacional. El rotacional de la intensidad de campo magnético. Aquí saco a cuál puedo actuar el rotacional, pues sobre el vector campo. Y aquí nuevamente sobre el vector campo. Me queda de esta manera. Bueno, haciendo un poco de identidades vectoriales. El rotacional de la intensidad de campo magnético es esto. Ahí pueden verlo en sus libros, en algún libro de confianza que tengan de identidades vectoriales. Es esto que tengo aquí. Es el gradiente de la divergencia del campo magnético menos el nabla cuadrado, intensidad del campo magnético, y este lado que permanece igual. Bueno, si la divergencia de la intensidad de campo magnético es igual a 0, la ley de Gauss, y el rotacional del campo eléctrico es igual a mu diferencial de la intensidad de campo magnético entre el campo eléctrico, ley de Faraday, entonces podemos reducirla a esto. 0, esto que tengo aquí es 0, nabla cuadrado, intensidad de campo magnético, sigma mu, derivada parcial de la intensidad de campo magnético con respecto al tiempo, menos epsilon mu, la segunda derivada de la intensidad de campo magnético con respecto al tiempo. Reacomodando, bueno, más que nada, jugando un poco, arreglando los signos, me queda de esta manera. Esta es la ecuación de onda para un medio con pérdidas en el dominio del tiempo. En forma fasorial, esta ecuación puede ser modificada y verla de esta manera. Nabla cuadrado, sigma, omega, j omega h más epsilon mu, j omega cuadrada h. O, recomodando un poquito los términos, haciendo factorizaciones, verla de esta manera, que es como más se ve en los libros. J omega mu, sigma más j omega e, h. Todo esto es la ecuación de onda. Nuevamente es una ecuación diferencial parcial de segundo orden a la que hay que encontrarle su solución, y su solución particular es aplicando las condiciones de frontera. Bueno, similarmente puedo obtener para el campo eléctrico. Ya obtuve una para el campo eléctrico, para un campo magnético. Entonces, el cuadrado de la constante de propagación, recuerden que teníamos el valor de la constante de propagación, que ya vamos a llamar como esto. Constante de propagación es igual a j omega mu sigma más j omega, que es la constante de propagación. Me describe más o menos, me describe cómo está propagando la onda en un medio, ahora sí en un medio general, ya no nada más en el espacio libre, donde ven es un número complejo. Me va a salir un número complejo. La parte real me indica la atenuación que sufre la onda y la parte imaginaria el cambio de fase. Bueno, la propagación, esta es la constante de propagación al cuadrado. La constante de propagación pues es la raíz de esto, y acomodando términos puedo también escribirla de esta manera.
Y que les repito, esto es un número complejo. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Ok, a partir de ahí, con un poquito, mucho de álgebra, me lleva a que alfa, únicamente la puedo ver así. Omega, raíz de mu e, raíz de 2. Todo esto multiplicado por 1 más sigma omega mu cuadrado. Todo esto es parte raíz, nada más llega hasta acá. Menos 1 y luego a todo esto, a la lado, perdón, a la 1 medio, o sea, la raíz. Y esto me da alfa en unidades de Neper sobre metro. Y beta, de esta manera, vean que la fórmula es casi la misma. Nada más cambia aquí el signo. Omega, mu e, raíz de 2. Todo esto multiplicado por raíz de 1. Sigma, mu e, perdón, omega epsilon cuadrado más 1 igual a 1 medio. Las dimensiones de alfa y beta, estrictamente hablando, son 1 sobre metro. Así, ¿por qué? Porque gamma es 1 sobre metro. Y tengo que sumar manzanas con manzanas, peras con peras, como nos han enseñado desde la primaria. Entonces, este y este deben tener la misma unidad. 1 sobre metro y 1 sobre metro. Pero, aunque generalmente se mencionan las unidades adimensionales, los radianes y los nepers son adimensionales para enfatizar nada más el significado atenuativo y de fase que tienen alfa y beta. Simplemente le agrego nepers para decir que estoy hablando de la parte real. Le agrego el de radianes para decir que estoy hablando de la parte imaginaria, para tratar de diferenciarlos. Nada más, y recuerden, nepers y radianes son unidades adimensionales, aún a pesar de que nada más por eso nada más se les pone para hacer esa pequeña distinción. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa en un buen conductor? Vamos a simplificar un poco estas expresiones para el caso de un buen conductor. Se dice que un medio o material es un buen conductor si satisface esta condición que ya vimos. Sigma es muchísimo mayor a omega epsilon, o sea, la conductividad es mucho mayor que el producto de la frecuencia angular por la permitividad, o sigma mu e es mucho mayor a 1. O sea, tiene que cumplirse esta condición para decir que tenemos un buen conductor. La expresión de la constante de propagación puede ser escrita, bueno, la escribimos de esta manera. La podemos manipular un poquito algebraicamente para que nos lleve a esto. Y aplicando la condición de un buen conductor, es decir, que esto es mucho mayor a 1, pues entonces, si esto es mucho mayor a 1, pues puedo reducirlo a esto, ¿no? A fin de cuentas, es mucho, mucho más grande que 1, pues entonces la constante de propagación queda en esto, o sea, simplemente este de 1, pues ya lo absorbe esta parte, ¿no? J omega aquí queda, J omega e, y aquí queda este 1. Bueno, entonces con un poquito de álgebra, la constante de propagación simplemente me queda J omega mu sigma. Es una simplificación teniendo en cuenta esta consideración. Bueno, entonces, compañeros, si con un poco de ayuda de las siguientes relaciones trigonométricas y de Euler, J es igual a E a la J pi medios en su notación de Euler, y que esto es igual a coseno de pi medios más J seno de pi entre 2. Raíz de J es la raíz de esto, y es E a la J pi cuartos coseno de pi medios más J seno de pi cuartos. Si no saben cómo sacar la raíz de un número complejo, compañeros, es momento de ir a sus libros de variable compleja. La raíz de J, 1 más J, raíz de 2. Entonces, la constante de propagación puede ser escrita de esta manera. Puede verse de esta forma. Ok, y entonces las expresiones para la constante de atenuación o factor de atenuación y de fase son esta, la parte real de gamma, que es esto, omega mu sigma entre 2, o simplemente pi f mu sigma. Y beta, vean, es exactamente el mismo valor. De estas dos ecuaciones se concluye que los factores de fase y atenuación son los mismos para un buen conductor. Un buen conductor, les repito, se debe de cumplir esta condición. Ok, bueno. La expresión de la velocidad de propagación puede obtenerse de esta manera. La velocidad de propagación, que es omega entre beta, omega, beta es el valor que tengo aquí, lo sustituyo aquí. Seguimos un poco de álgebra y la velocidad es 2 omega mu sigma. La velocidad de propagación en un buen conductor. La impedancia intrínseca, sabíamos que era raíz de mu entre epsilon. Pero ahora este epsilon, compañeros, es una epsilon compleja. ¿Por qué? Es esta epsilon menos j mu 0. Entonces, esta
puede verse de esta manera. Raíz de mu epsilon menos j mu epsilon. Sí, sí, no es un buen conductor. Si es un medio sin pérdidas, en donde sigma es igual a 0, pues se reduce a lo que ya conocíamos, mu entre epsilon. Así de simple. Bueno, ahora aplicando la condición de que sigma entre entre omega epsilon mayor que 1 o que sigma omega es mucho mayor que epsilon en la ecuación anterior, pues la impedancia intrínseca, puede reescribirse de esta manera, porque recuerda, este pedacito es muchísimo más grande que este, y entonces como que lo absorbe, y lo podemos escribir de esta manera, y podemos pasar la J hacia arriba y reescribir de esta manera la impedancia intrínseca. Si y solo si se cumple esta condición. ¿Ok? Bueno, si se considera una onda viajera en la dirección más z positiva para un material con pérdidas, esta ecuación puede describirse de esta manera. Vean, estábamos así escribiendo nada más la parte. Recuerden, una de las soluciones de las ecuaciones de onda era tener una onda incidente, una onda reflejada, sumadas, y bien podía tener nada más una incidente, éramos lo que habíamos estado analizando. Aquí tengo una onda incidente, pero ahora está multiplicada por este factor, que es un factor de atenuación, que me dice cómo se está atenuando la onda conforme se está propagando a lo largo de la dirección de propagación z. Este pequeño factor que tengo aquí es un factor que me dice cómo se va atenuando esta amplitud. Okay. Bueno, de la ecuación anterior se concluye que la amplitud de la onda decrece un factor e a la menos alfa x sobre una distancia de 1 en alfa. Esta distancia, conocida como efecto piel, o en inglés es skin depth, no sé por qué, se traduce efecto piel del material, pero que nosotros vamos a llamar mejor profundidad de penetración. Así, bueno, del material, y es expresada por delta. No confundir este delta con el delta que vimos de la tangente de pérdida. No están relacionados. No confundir. Ok, bueno. La profundidad de penetración es la profundidad del material para el cual la onda plana uniforme puede penetrar el material antes de que disminuya un factor 1n al 37%. Es decir, imagínense que este es el material. Aquí viene la onda. Este es un material conductor. La onda viene propagándose. Y aquí tenía, no sé, un valor de 1 voltmetro. Después de una cierta distancia, ya se ha atenuado al 37% en el lugar. Aquí en esta frontera tenía 1 volt. Aquí ya en este punto tiene el 37%, es decir, punto 37. ¿Qué distancia hay? Esa es la profundidad de penetración. ¿Hasta cuánto se redujo al 37%? ¿Cuánta distancia tuvo que recorrer para reducirse a este valor? Lo calculamos con la profundidad de penetración, 1 entre alfa. Ya haremos más ejercicios. Ahorita todavía no en este video, pero ya haremos ejercicios. Matemáticamente, la expresión de la profundidad de penetración es delta igual a 1 entre alfa. Les repito, no confundir con la de la tangente de pérdida, son otro delta. Bueno, y entonces si alfa es igual a pi f mu sigma, entonces delta puede expresarse de esta manera, 1 entre la raíz de pi f mu sigma. Ok. De la ecuación anterior se concluye que la profundidad de penetración se incrementa mientras la frecuencia y la conductividad decrecen. Son muy dependientes, sobre todo de la frecuencia, porque a fin de cuentas el material, pues ya una vez estoy trabajando con dicho material, pues ya no cambio el material, pero puedo cambiar la frecuencia. Es muy dependiente de la frecuencia, la profundidad de penetración. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la frecuencia fuese 0 Hz? Si la frecuencia fuese 0 Hz, compañeros, esta profundidad sería, aquí tendría 0, 1 entre 0 sería, entre comillas, infinito. Nunca se pasaría eso, o sea, según, ¿no? Pero bueno, hipótesis hay raras. Bueno, miren, si sabemos, bueno, he estado diciendo que ahora la permitividad es compleja, tiene una parte real y una parte imaginaria. Y ahora vamos a reescribir un poco esto, compañeros. Vamos a reescribir que los términos. Vamos a llamar epsilon prima a la parte real y epsilon biprima a la parte imaginaria. Omega, sigma entre omega. Y entonces sigma es igual a mu, o mu, como estoy con mu, omega
por la parte imaginaria. Es una forma también de expresar la conductividad, simplemente la multiplicación de omega por la parte imaginaria de la constante de la permitividad. Y sí, bueno, y ahora dividimos la parte real entre la parte imaginaria. Tenemos, ¿qué es esto? Parte real entre imaginaria es igual a sigma entre omega entre epsilon. Y esto, compañeros, es igual a sigma entre omega por epsilon. Por lo tanto, la tangente de pérdidas es igual a la parte imaginaria de la permitividad entre la parte real. Hoy que esto es igual a sigma entre omega en la tangente de pérdidas. Ya hemos aumentado un poquito la forma en cómo verlo. En función de estos valores, simplemente en función de estos valores epsilon b' y epsilon', podemos reescribir la conductividad de esta manera. Nada más vean, las hemos reescrito aquí. Antes tenía esto, ahora puedo tenerlo esto. Y también beta, puedo reescribirla de esta manera. Es formas de reescribir, porque a lo mejor algunas tablas o demás me pueden dar estos valores. Puedo reescribirlas y tener esto. Y bueno, me va a llevar también a lo que sigue. Y la impedancia intrínseca también es, nuevamente, por definición, queda mu, epsilon compleja, raíz, la cual puede escribirse, esto es un número complejo, compañeros. Si yo saco la raíz, hago la operación, esto me va a dar un número complejo. Entonces, esta puede verse de esta manera, como una parte real. Todo esto sería una parte real y un ángulo. Sería la magnitud y el ángulo, que puede verse, como les decía, de esta forma, una magnitud y un ángulo. Magnitud y ángulo. La magnitud es esta parte que tengo aquí. Raíz mu, 1, sigma, omega, epsilon, cuadrado, raíz de un cuarto. Y teta es igual a un medio del arco tangente de omega, de sigma entre omega, epsilon. ¿Ok? Bueno. Y entonces, miren. Es evidente que al hacer sigma igual a 0, como les decía, la eta se reduce a esto. Es decir, si yo hago esta parte igual a 0, pues entonces todo esto es 0 y nada más me queda este valor que ya bien conocemos. Bueno, aplicable a ondas uniformes en una región no conductiva. Eta, la impedancia intrínseca, también puede escribirse, como decía, en función de la parte real y parte imaginaria de la permitividad de esta manera. Y vean, si teta, o sea, este ángulo teta es el ángulo de la impedancia intrínseca, a que es igual a un medio de la tangente del arco tangente de sigma entre omega e. Esto es igual a un medio de la tangente de sigma, de la parte de epsilon b' entre epsilon'. Esto me va a llevar a que la tangente de 2 veces el ángulo teta, de 2 veces esto, es igual a sigma entre omega e. Es decir, a partir de esto, la tangente de pérdidas, que ya habíamos visto que era sigma, omega, epsilon, o que era la parte imaginaria entre la parte real, y que también es la densidad de corriente de conducción entre la de desplazamiento, y ahora también es igual a la tangente de 2 veces el ángulo de la impedancia intrínseca. El ángulo que voy a sacar aquí, este ángulo. Todas estas fórmulas puedo sacar el valor de la tangente de pérdidas. Tengo aquí ya para escoger cómo obtener, dependiendo de los valores que me den, la tangente de pérdidas. Bueno, por el momento es todo. En el siguiente video hacemos ejercicios de esto.